El cielo sobre la Ciudad de México brillaba con una luz suave, como si el día estuviera lleno de promesas aún por cumplir. Los majestuosos edificios de Polanco resplandecían a la luz del sol, símbolo de un lugar donde los sueños más grandes podían hacerse realidad. Cada rincón de la ciudad parecía vibrar con posibilidades, como si en cualquier momento algo extraordinario pudiera suceder y cambiar la vida de alguien para siempre. En medio del bullicio y el incesante tráfico, un automóvil negro, elegante y poderoso, cortaba las calles con facilidad. Un Aston Martin DB11, símbolo de lujo y distinción, avanzaba bajo la firme dirección de Martín Valenzuela, magnate de una red de concesionarias que dominaba México, Estados Unidos y Canadá. Su empresa, Valen Cars, se había convertido en el referente absoluto de vehículos de lujo en América del Norte. Martín, a sus 40 años, iba en su coche absorto en sus pensamientos. A pesar de estar rodeado de lujo y éxito, el vacío en su interior crecía con cada día que pasaba. El peso de su herencia, alguna vez algo seguro, ahora lo aplastaba como una sombra ineludible. Su abuelo, don Anselmo, el patriarca que había construido el imperio familiar desde cero, acababa de insertar una nueva cláusula en su testamento esa misma semana. Lo que alguna vez fue un futuro compartido para Martín y su primo Vicente, se había convertido en una carrera desesperada. Según la nueva cláusula, el primero de los dos primos que le diera un bisnieto heredaría el 100% del control del emporio que don Anselmo había construido. Martín sabía que antes de este cambio, ambos habrían heredado por partes iguales, lo cual, aunque no ideal, al menos no lo dejaba en una posición de dependencia. Pero ahora, el perdedor no solo se quedaría sin control, sino que estaría obligado a trabajar para el primo ganador y aceptar cualquier condición que éste decidiera imponer si deseaba heredar algo. Vicente, su primo arrogante e individualista, vivía en Rusia y tampoco tenía hijos. Era un hombre despiadado, con un matrimonio fallido y una reputación manchada por su propensión al despotismo. Si Vicente ganaba esta absurda carrera, Martín sabía que quedaría bajo su yugo. Su primo no dudaría en humillarlo y destruir todo lo que él apreciaba en el imperio familiar. Con el abuelo don Anselmo ya en sus últimos años de vida, el tiempo se agotaba. Martín sabía que la única forma de garantizar su futuro era ganarle a Vicente y ser el primero en darle un bisnieto al patriarca. Era esa nueva cláusula impuesta con la implacable lógica del abuelo, lo que lo impulsaría a cualquier acción impensable. Una carrera por el control absoluto del imperio familiar había comenzado, y Martín no pensaba perder. Los pensamientos de Martín eran un caos. A los 40 años, sin esposa, sin hijos, sin interés en comprometerse, pues estaba hastiado de relaciones vacías y no creía en el amor, con una vida rodeada de personas que solo buscaban su fortuna, aduladores de profesión, sentía que su futuro se desmoronaba. La idea de tener un hijo solo por cumplir con las exigencias del abuelo le resultaba repulsiva, pero el reloj seguía corriendo y no veía una salida a su situación. Fue entonces cuando algo le llamó la atención. A través de la ventana del coche vio a una mujer en una esquina. Su rostro estaba sucio, su ropa desgastada y sus brazos rodeándola a sí misma para protegerse del frío viento que barría la ciudad. Su vientre abultado indicaba que estaba embarazada de unos 3 meses, y su postura reflejaba una mezcla de dolor y resistencia. En la radio del coche se oía el locutor de alguna emisora. A veces lo más valioso que podemos encontrar en la vida no es lo que buscamos, sino lo que descubrimos por accidente. «Detén el coche, ahora», ordenó Martín a su chofer sin pensar 2 veces. El chofer, desconcertado, frenó el auto suavemente. Martín bajó del coche y se acercó a la joven. El viento gélido golpeó su rostro mientras se aproximaba. Ella lo miró con desconfianza y había algo en sus ojos que le decía que no era una mujer acostumbrada a pedir ayuda. Martín observó su estado: las ropas raídas, el cabello sucio y desaliñado, el cansancio en su rostro. Pero lo que más le impactó fue la evidente determinación con la que se aferraba a su propio cuerpo, como si estuviera dispuesta a soportar todo el dolor del mundo sola. Sin rodeos, Martín tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. «Tengo una propuesta que hacerte», dijo con firmeza.
Sé que no me conoces, pero escucha antes de decidir. La mujer lo miró con incredulidad, frunciendo el ceño, claramente dudando de su sinceridad. Martín podía sentir la barrera que ella levantaba entre ellos, como si se preparara para rechazar cualquier tipo de ayuda. «Necesito que finjas que soy el padre de tu hijo», continuó Martín. «No se trata de casarnos, de ninguna manera, solo de presentar al bebé como si fuera mío». Su tono era claro, sin titubeos. Le ofrecía algo más que una mentira. Le ofrecía un trato que podía cambiar la vida de ambos. «A cambio», prosiguió, «te ofrezco un hogar, atención médica y lo que ambos necesiten. El niño podrá estudiar en los mejores colegios. Cuando el bebé nazca, puedes decidir qué hacer con tu vida y no tendrás que vivir bajo mi techo. Yo te despediré con una buena recompensa y no faltará manutención. Haremos un contrato. Lo único que necesito es que durante este tiempo el bebé sea presentado como si fuera mío». Ella lo miró, perpleja. ¿Cómo era posible que un hombre como él hiciera una propuesta tan absurda? La oferta de Martín no tenía sentido para alguien que estaba acostumbrada a sobrevivir por sí misma. «¿Por qué haría algo así?», me preguntó con el tono áspero de alguien que ya no confía en la bondad de los extraños. «Usted podría proponerle eso a cualquier otra dama embarazada de sociedad que no estuviese en mi condición de indigencia». «No lo hago por caridad y ya tengo cierta experiencia con otras damas de sociedad», respondió Martín serio. «Esto es un trato. Ambos tenemos algo que ganar. Yo necesito salvar mi futuro. Y tú puedes tener una oportunidad de escapar de esta situación. Te ofrezco una vida mejor para ti y para tu bebé». Hubo un largo silencio mientras ella procesaba la propuesta. A pesar de lo disparatado que sonaba, Martín hablaba con una sinceridad que no podía ignorar. Finalmente ella apartó la mirada y suspiró, como si estuviera a punto de tomar una decisión que cambiaría todo lo que había conocido. «¿Y qué espera a cambio?», preguntó ella con los ojos fijos en el suelo. «Solo lo que ya te he dicho», respondió Martín. «Finge que soy el padre del niño hasta que nazca. Después podrás hacer lo que quieras con tu vida». Hubo otro silencio pesado, roto solo por el viento que empezaba a levantar las primeras gotas de la inminente lluvia. Finalmente, ella levantó la mirada y lo miró directamente a los ojos, buscando una mentira o una trampa en su propuesta. No encontró ninguna. «De acuerdo», dijo ella con voz baja, aún insegura. «Lo haré por mi bebé y también, para ser honesta, por usted. Hay algo en sus ojos, un no sé qué, que me hace sentir que usted necesita más de mí que yo de usted». Martín asintió, no esperaba más. «Vamos», dijo con tono calmado. «Primero necesitas ropa nueva y un lugar donde asearte. Luego nos ocuparemos del resto. Por cierto, soy Martín Valenzuela, y debes tratarme de tú para que todo esto suene creíble», añadió tiernamente, cosa extraña en un hombre como él, acostumbrado a la aspereza de su propia alma. «Yo soy Eloísa Gutiérrez, gusto en conocerte», dijo con una sonrisa encantadora y una voz tan dulce que parecía emanar de los mismos ángeles. Caminaron juntos hacia el coche, donde el chofer esperaba de pie para abrirles la puerta. El cielo se volvió plomizo, amenazando una tormenta, pero ambos ya no tenían miedo, pues algo más profundo había comenzado a gestarse entre ellos. Una alianza imposible. Una mentira que pronto cambiaría el destino de ambos. El Aston Martin DB11 se detuvo suavemente frente a una de las tiendas por departamentos más exclusivas de la ciudad. El letrero dorado de Galerías de Oro brillaba bajo la luz tenue del cielo gris, irradiando lujo y sofisticación. Eloísa, con sus ropas raídas y el cabello desaliñado, miró la tienda con una mezcla de incredulidad y desconfianza. Nunca había estado en un lugar como ese, ni en sus mejores días. Martín, con su tono habitual de calma y determinación, la animó con una sonrisa. «Compra lo que necesites, no escatimes en nada», dijo con firmeza. «Voy a resolver unos asuntos. Vuelvo en unos minutos». Mientras Eloísa asentía con timidez y entraba en la tienda, Martín se quedó fuera, atendiendo una llamada de negocios que requería su inmediata atención.
Eloísa atravesó las puertas con paso inseguro, sintiéndose fuera de lugar en ese mundo de mármol brillante, candelabros resplandecientes y ropas que parecían hechas para dioses. No había pasado mucho tiempo desde que su vida había dado ese brusco giro, y aún no lograba asimilar cómo había llegado hasta allí. Sin embargo, la confianza en las palabras de Martín la mantenía firme, aunque su corazón palpitaba con fuerza. Dentro, una mujer de mediana edad, elegantemente vestida, con joyas discretas y un aire de superioridad, la observó con una mirada de desprecio apenas disimulado. Era la dueña de la tienda, conocida por su atención minuciosa a los clientes de élite y su rechazo absoluto a cualquiera que no cumpliera con sus estándares de decencia. Cuando Eloísa se acercó tímidamente a uno de los estantes, la dueña se adelantó con una sonrisa falsa, fría como el mármol bajo sus pies. «Disculpa», dijo en tono bajo pero mordaz, «no creo que este sea el lugar adecuado para ti. Hay tiendas más asequibles en el centro de la ciudad». Eloísa sintió cómo su estómago se encogía, pero no retrocedió. Había soportado mucho peor que esto. Había dormido en las calles, sufrido el frío, el hambre, y ahora, ante esa mujer, se negaba a sentirse aún más pequeña. «Estoy aquí para comprar», replicó manteniendo la voz firme, aunque un nudo se le formaba en la garganta. La dueña soltó una risita sarcástica. «Comprar, dices. Aquí vendemos alta costura, querida. Tal vez no lo entiendas, pero no todos pueden permitirse lo que ofrecemos aquí». Eloísa mantuvo la mirada fija en la mujer sintiendo el peso de cada palabra. Era un enfrentamiento más, uno en una larga lista de batallas que había tenido que librar sola. Y sin embargo, algo la mantenía de pie. La verdadera medida de una persona no es cómo se comporta en los momentos de comodidad y conveniencia, sino cómo se comporta en los momentos de desafío y controversia. Esas palabras resonaron en su mente, como si de alguna manera fueran una verdad que la mantenía firme a pesar de todo. Era un desafío más, y lo enfrentaría, tal como había enfrentado cada dificultad hasta ese momento. La dueña continuó segura de su victoria. «Mira, te estoy ahorrando un mal rato. No querrás que la seguridad tenga que pedirte que te vayas». Antes de que Eloísa pudiera responder, la puerta de la tienda se abrió de golpe. Martín entró con paso decidido, interrumpiendo la conversación. Aún sujetaba su celular, pero su atención estaba completamente en lo que estaba sucediendo. Apenas necesitó una mirada para comprender la situación. Se acercó a la dueña, su presencia imponente hizo que el aire en la tienda pareciera volverse más denso. «¿Algún problema aquí?», preguntó con voz baja, pero cortante. La dueña, desconcertada por su aparición y la inusual situación, tartamudeó al intentar explicar. «Señor, es solo que... esta mujer... no creo que...». Martín la interrumpió con una mirada helada. «Ella está aquí como mi invitada», dijo con calma, aunque cada palabra cargaba el peso de una advertencia. «Y va a comprar lo que quiera. Si tienes algún problema con ella, lo tienes conmigo». La dueña palideció visiblemente. Tartamudeó en busca de una respuesta, pero Martín no le dio la oportunidad. «Te sugiero que la trates con el respeto que le debes a cualquier cliente», continuó, sin alzar la voz, pero con una autoridad que llenó el espacio. «Porque si no, te aseguro que perderás mucho más que un cliente». El silencio en la tienda era ensordecedor. Las empleadas y la dueña se quedaron congeladas, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. Martín, sin más, se volvió hacia Eloísa, sonriendo suavemente. «Compra lo que desees, Eloísa. Nadie te dirá lo contrario», le dijo con una ternura que, sorprendentemente, parecía salir de lo más profundo de su ser. Eloísa, aún en shock, sintió como algo en su interior cambiaba. Nunca antes nadie la había defendido, ni mucho menos con esa fuerza y convicción. Había pasado la mayor parte de su vida siendo invisible, soportando el desprecio de los demás. Pero en ese momento Martín la había visto, no como la indigente embarazada que era, sino como alguien digno de respeto.
Mientras recorría la tienda, Eloísa elegía las prendas más hermosas: vestidos elegantes, abrigos de cachemira, zapatos y carteras de diseñador. No se probó nada, consciente de lo sucia que estaba, pero sabía que pronto tendría la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, lo que realmente le pesaba no era la ropa ni el lujo, era esa sensación creciente de que algo más profundo estaba ocurriendo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien la había tratado con dignidad, sin importar cómo luciera o de dónde viniera. Martín, por su parte, observaba a Eloísa mientras elegía con cuidado cada prenda. En su mente, la frase resonaba como un eco que se repetía: las verdaderas decisiones no se toman con la mente, sino con el corazón en los momentos de incertidumbre. Se daba cuenta de que, a pesar de su vida rodeada de lujos, este era, por mucho, el más auténtico de los desafíos. Finalmente, Martín pagó sin pestañear, dejando a la dueña y a las empleadas atónitas. Con las bolsas en la mano, ambos salieron de la tienda. El aire frío golpeó sus rostros, pero Eloísa ya no sentía el frío. Percibía algo muy distinto: la certeza de que su vida, de alguna manera inexplicable, estaba a punto de cambiar. Mientras caminaban hacia el coche, no pudo evitar mirarlo, y en ese momento supo que Martín no solo era un rico más, sino alguien que, ante los desafíos, demostraba su verdadera medida. Después, Martín llevó a Eloísa a uno de los restaurantes más exclusivos de Polanco, Pujol. Ella miraba a su alrededor con ojos llenos de asombro. Nunca había estado en un lugar así. Era como entrar en otro mundo, uno donde todo estaba diseñado para ser perfecto. Los meseros, con sus trajes impecables, la miraban con curiosidad, aunque sin el desprecio que había sentido en la tienda. Martín, en cambio, parecía estar en su elemento, completamente cómodo en ese ambiente de lujo. Pero para su sorpresa, esa tarde no se trataba de él. Cuando se sentaron en una mesa de esquina con vista al jardín, Martín la observó con una mezcla de interés y ternura. Eloísa miraba el menú con nerviosismo. Sus dedos temblaban ligeramente al intentar descifrar los nombres de los platillos sofisticados. «No te preocupes por el menú», le dijo Martín con una sonrisa amable. «Voy a pedir algo para ti, confía en mí». Eloísa sintió agradecida, aunque incómoda con la situación. No se sentía en su lugar allí, pero el estómago rugía de hambre y el aroma que llegaba de la cocina hacía que todo su cuerpo le pidiera comer lo antes posible. Una vez servida la comida, ella tomó el tenedor con manos torpes y lo hundió en uno de los primeros platillos. Pero al intentar llevar el bocado a su boca, éste se deshizo, cayendo parte en el plato y otra parte sobre la mesa. Martín, lejos de mostrarse avergonzado o irritado, sintió una risa inesperada brotar desde lo más profundo de su pecho. Algo en la torpeza natural de Eloísa, su manera de enfrentar una situación desconocida sin tratar de fingir, lo conmovió. «No te preocupes», dijo Martín aún con una sonrisa en los labios. «Este tipo de comida también tiene sus trucos. Déjame enseñarte». Eloísa lo miró entre divertida y un poco avergonzada mientras Martín tomaba el alimento con cuidado y le mostraba cómo comerlo correctamente. Luego, sin dar mayor importancia al pequeño accidente, ella probó nuevamente, esta vez con éxito. «No sé cómo pueden disfrutar de esto», murmuró Eloísa entre risas. «Es más complicado comerlo que hacerlo». «Parte del truco está en disfrutar el proceso», respondió Martín, sorprendido por lo mucho que disfrutaba de su compañía. «Tal vez es una forma de hacernos saborear las cosas con más paciencia». A medida que pasaban los platos, Eloísa comenzaba a relajarse, devorando la comida con el hambre contenida de alguien que llevaba mucho tiempo sin probar algo tan exquisito. A veces olvidaba usar los cubiertos y en otras ocasiones hacía pequeños desastres con los finos platillos. Ella solo reía tímidamente. «¿Sabes?», dijo Eloísa deteniéndose a medio bocado. «En la calle siempre tienes que comer rápido, como si en cualquier momento alguien fuera a quitártelo. Aquí es como si me estuvieran diciendo que tengo todo el tiempo del mundo. Es raro, pero me gusta».
Martín, escuchando sus palabras, se dio cuenta de lo mucho que tomaba por sentado en su propia vida. Todo, desde la comida hasta los lujos, siempre estaba disponible, pero nunca había sentido que importara tanto como en ese momento. Ver a Eloísa disfrutar de algo tan básico como una comida lo hizo replantearse lo afortunado que era. «En la vida todo es cuestión de perspectiva», dijo ella, mientras limpiaba sus labios con una servilleta. «Lo que para ti es normal, para mí es un lujo. Pero he aprendido que el verdadero lujo no está en lo que comes o dónde vives, sino en tener una razón para sonreír todos los días. A veces, esa razón es simplemente saber que sobreviviste a otro día». Martín se quedó mirándola, impresionado por la claridad y la sabiduría de sus palabras. A menudo había escuchado discursos sobre éxito y felicidad en reuniones de negocios, pero ninguna de esas lecciones había sido tan directa, tan real como lo que acababa de decir Eloísa. Ella no tenía nada, pero de alguna manera había encontrado una forma de darle valor a lo poco que tenía. «Nunca había pensado en eso», respondió Martín, sintiendo que algo dentro de él se removía. «Siempre he estado rodeado de cosas, pero no me había dado cuenta de cuánto importan las pequeñas victorias». Eloísa sonrió, y esa sonrisa, sencilla y genuina, iluminó la oscuridad de su rostro marcado por el cansancio. Martín, sin darse cuenta, también sonrió. Era como si, por primera vez en años, alguien le hubiera mostrado que había belleza en lo simple, en lo imperfecto. Mientras la observaba, se dio cuenta de que, en ese instante, en ese rincón del restaurante, estaba sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Felicidad verdadera, una que no tenía nada que ver con el dinero o el poder. Después de su comida en Pujol, Martín y Eloísa salieron al aire fresco. El coche de lujo los esperaba en la entrada, con el chofer abriendo la puerta para ellos, con una precisión casi coreografiada. Mientras el coche avanzaba hacia su siguiente destino, Eloísa miraba por la ventana, los ojos abiertos de par en par. Martín, en cambio, permanecía en silencio, sumido en sus pensamientos. Después de unos minutos, el coche se detuvo frente a uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, el Four Seasons. Eloísa, al ver el imponente edificio, no pudo evitar sentir que estaba soñando. Las luces doradas que iluminaban la entrada, los árboles perfectamente podados y el personal del hotel, vestidos impecablemente, parecían sacados de una escena de película. «Hemos llegado», dijo Martín, su voz calmada pero firme. «He reservado una habitación para ti. Quiero que te tomes un tiempo para ti misma. Relájate, descansa y prepárate. Esta noche conocerás a mi abuelo, don Anselmo, y deberás cumplir tu parte del trato». Eloísa lo miró sin palabras. Jamás había imaginado que pisaría un lugar como ese, ni mucho menos que alguien haría tanto por ella. Sentía una mezcla de gratitud, nerviosismo y desorientación. «Más tarde pasaré por ti, y debes estar lista para conocer a mi abuelo», afirmó él. Sin esperar una respuesta, Martín le entregó la llave de la habitación. El personal del hotel la escoltó hasta el ascensor, mientras ella seguía sin saber qué decir. La puerta del ascensor se cerró, y Martín la observó desaparecer sintiendo que había algo más profundo en aquella situación de lo que había planeado originalmente. Llegó a la puerta de su habitación y la abrió con cuidado. El interior la dejó sin aliento. La suite era espaciosa, con una cama enorme cubierta de sábanas de satén, muebles de diseño y un ventanal que ofrecía una vista impresionante de la ciudad. En el baño, los mármoles relucientes y las toallas blancas perfectamente dobladas parecían de una perfección casi irreal. Caminó lentamente por la habitación tocando suavemente cada superficie, como si temiera que se desvaneciera en cualquier momento. No podía creerlo. Se acercó al espejo y se miró fijamente. Comenzó a reflexionar en silencio. Toda mi vida he sido invisible, pero aquí estoy, en un lugar irreal para mí.
¿Quién soy realmente? ¿La mujer que se mira en este espejo con el cabello sucio y las ropas desgarradas? ¿O alguien más? Alguien que aún no he descubierto y que está por develarse. Después de lo que pareció una eternidad en la lujosa tina del baño, Eloísa salió y se envolvió en una bata de baño suave y cálida. El cansancio acumulado la venció, y sin darse cuenta, se recostó en la cama. Cayó en un sueño profundo, el más reparador que había tenido en mucho tiempo. Horas más tarde despertó con la luz suave del atardecer entrando por las ventanas. Sacó una de las prendas que había comprado antes, un vestido elegante, sencillo pero hermoso. Se lo colocó lentamente, observándose en el espejo mientras la tela fina caía sobre su cuerpo. Tocaron la puerta para entregarle un regalo enviado por Martín. Eloísa abrió la caja con manos temblorosas y, para su sorpresa, encontró un frasco de perfume Chanel dentro. Casi al borde de las lágrimas, Eloísa aplicó una pequeña cantidad del perfume en sus muñecas y cuello. Se miró una última vez en el espejo y, por primera vez en años, no reconoció a la mujer que veía frente a ella. Era hermosa, extraordinariamente hermosa. No pudo evitar sonreír. Una sonrisa tímida pero genuina. Aquel día, todo había cambiado para ella. Ahora, era el momento de enfrentar lo que vendría después. El chofer llegó puntualmente al hotel para recoger a Eloísa, tal como Martín lo había ordenado. Cuando ella bajó, con el cabello perfectamente peinado y envuelta en un elegante vestido que resaltaba su belleza recién descubierta, el personal del hotel quedó en silencio, admirando su presencia. Eloísa subió al coche, una mezcla de nervios y emoción latiendo en su pecho. Estaba a punto de entrar en el mundo de Martín por completo. Mientras tanto, en la mansión Valenzuela, Martín estaba distraído con su celular, sumido en los negocios que nunca parecían detenerse. Sin embargo, cuando Eloísa irrumpió en el hall de la mansión, todo a su alrededor pareció detenerse. Martín levantó la vista y por un momento quedó sin palabras. La mujer que había entrado era deslumbrante. Su elegancia y sofisticación eran imposibles de ignorar. Eloísa, que horas antes era una desconocida indigente, ahora parecía una mujer de otro mundo. Boquiabierto, Martín se apresuró a recibirla. «Estás increíble», fue todo lo que logró decir, aún impactado por la transformación. Eloísa le sonrió tímidamente, sabiendo que este momento era esencial para ambos. «Gracias», murmuró, sus ojos brillando con una nueva confianza. Martín, intentando recomponerse, la tomó suavemente del brazo y la condujo hacia la terraza, donde don Anselmo, su abuelo, los esperaba pacientemente, rodeado por la brisa fresca de la noche. Cuando llegaron, el anciano levantó la vista y al ver a Eloísa sonrió ampliamente. Sus ojos se detuvieron en su vientre abultado y su expresión se llenó de una alegría indescriptible. «Así que eres tú, la prometida de mi nieto», dijo el abuelo con una calidez que sorprendió a Eloísa. Eloísa asintió con una sonrisa sincera acercándose al anciano. «Sí, soy Eloísa y estoy esperando un hijo de su nieto Martín», respondió con dulzura. Don Anselmo no pudo contener las lágrimas. Lloró de felicidad, y Eloísa, de manera completamente natural, lo abrazó. Fue un abrazo que no solo consolaba al anciano, sino que transmitía una conexión profunda, como si ambos se hubieran conocido toda la vida. La velada continuó de manera impecable. La conversación fluía entre ellos con una calidez inesperada. Eloísa trataba al anciano con tanto cariño y respeto que Martín se sorprendió de lo auténtica que se veía en ese papel, que ya no parecía una farsa. Don Anselmo estaba extasiado, encantado de tener a alguien en quien depositar su legado. Para él, Eloísa ya era parte de la familia. Los siguientes meses en la mansión Valenzuela transcurrieron con una naturalidad que sorprendió a todos. Eloísa, con su dulzura y sencillez, había conquistado el corazón de don Anselmo, el anciano patriarca de la familia. A medida que el tiempo pasaba,
Martín comenzó a dejar de lado la idea de que todo era un trato. El bebé que esperaba Eloísa, aunque no era suyo, lo llenaba de una extraña felicidad que hacía tiempo no conocía. Eloísa, por su parte, se sentía cada vez más apegada a Martín, a quien veía cambiar día tras día en su mejor versión. Todo parecía estar bien hasta que Vicente, el primo de Martín, apareció inesperadamente desde Rusia. Su presencia trajo un aire de tensión y rivalidad que había estado ausente durante meses. Vicente, siempre astuto, comenzó a sospechar que algo no encajaba del todo en esa súbita paternidad de su primo con una chica que no parecía de la alta sociedad. Una noche, mientras paseaba por los pasillos oscuros de la mansión, Vicente escuchó una conversación en el hall entre Martín y Eloísa. Martín le confesaba a Eloísa lo feliz que era con ella y cómo, a pesar de que el bebé no era suyo, se sentía como si lo fuera. Vicente, al escuchar esto, se detuvo en seco, sonriendo para sí mismo. Finalmente había descubierto el secreto que podía derrumbar a su primo y asegurarle la herencia. Sin perder tiempo, Vicente fue a buscar a don Anselmo y con una mirada triunfante lo llevó a la sala donde Martín y Eloísa estaban. El abuelo, intrigado, siguió a su nieto. «Tengo algo que debes saber, abuelo», dijo Vicente con frialdad, su voz cargada de malicia. «Todo este tiempo Martín ha estado engañándote. El bebé que Eloísa espera no es suyo. Todo ha sido una mentira para quedarse con tu herencia». Martín y Eloísa se quedaron paralizados, el color abandonando sus rostros. «¿Es cierto, Martín?», preguntó don Anselmo, su mirada llena de tristeza. Eloísa, a punto de hablar, sintió un dolor agudo en el abdomen. Los dolores de parto habían comenzado, acelerados por el estrés de la situación. Martín corrió hacia ella y, sin perder más tiempo, habiendo roto fuente, la llevó de emergencia al hospital. La situación en la mansión quedó en suspenso. Horas después, en el hospital, Eloísa dio a luz a un hermoso bebé varón. Martín estaba a su lado, sosteniéndola de la mano, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Don Anselmo, al enterarse del nacimiento, pidió ser llevado al hospital para conocer al niño. Al llegar, vio a Eloísa sosteniendo al bebé, su rostro lleno de amor y ternura. «Amo a este niño como a mi bisnieto». Don Anselmo tomó al bebé en sus brazos, las lágrimas rodando por sus mejillas, y con una sonrisa llena de emoción, les dijo a Eloísa y a Martín que los esperaría en la mansión para una última conversación cuando Eloísa estuviera lista. Días después, ya recuperada e instalada de nuevo en la mansión con su bebé, el pequeño Martín, como eligió llamarlo, Eloísa decidió que había llegado el momento de marcharse, tal como habían acordado en un principio. A pesar de sus sentimientos por Martín, no quería incomodarlo, ya no siéndole útil al descubrirse su secreto. También se sentía obligada a cumplir los términos del contrato inicial. Sin avisar a nadie, comenzó a empacar sus cosas en silencio y abandonó la mansión, dirigiéndose a la estación de tren. Martín llegó aquel día a la mansión. Al no encontrarla, sintió un pánico que no había experimentado jamás. Corrió desesperado por toda la mansión, buscando por todas partes, hasta que finalmente comprendió que Eloísa se había marchado. Sin pensarlo dos veces, condujo él mismo hasta la estación del tren, esperando encontrarla. Milagrosamente la halló. Con el corazón en la garganta, Martín se acercó lentamente. «No puedo evitar que te marches si es lo que nace de tu corazón», dijo, con la voz temblorosa y quebrada de dolor. «Pero antes de que te vayas, necesito que sepas algo. He aprendido a amar al bebé como si fuera mío. Y te amo a ti, Eloísa. No porque sea un trato, no porque lo planeé. Te amo por la mujer que eres, por lo que me has mostrado sobre la vida y el amor. Por favor, no te vayas. Quédate conmigo, no como parte de un acuerdo, sino porque te quiero a ti y a nuestro hijo. ¿Recuerdas lo que siempre me repetías? No importa de dónde vengas, lo que realmente importa es hacia dónde te diriges». Eloísa se quedó en silencio, sus ojos llenos de lágrimas. Finalmente, comprendió que Martín la amaba de verdad. En ese momento, supo que no podía marcharse.
corrió a sus brazos, y los tres juntos regresaron a la mansión como una verdadera familia. Una vez en la mansión, Martín y Eloísa, con el bebé en brazos, se sentaron frente a don Anselmo para asumir aquella conversación pendiente. Martín, con la cabeza en alto, le confesó toda la verdad. «Abuelo, todo comenzó como un trato, es cierto, pero lo que siento ahora es real. No me interesa la herencia porque he encontrado algo mucho más importante. He encontrado una familia, y eso es lo único que quiero». Don Anselmo, conmovido, sonrió. «Lo supe desde el principio», dijo con una voz suave pero firme, mientras sonreía. «Sabía que todo esto era un engaño. Pero lo que realmente me importaba es que, en el proceso, habías hallado algo mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero. Encontraste el amor verdadero. El éxito no se mide por lo que posees, sino por lo que has aprendido y la persona en la que te has convertido». El abuelo se levantó de su silla con dificultad y, con lágrimas en los ojos, los abrazó a ambos. «Mi verdadero legado no es mi riqueza», continuó don Anselmo. «Es la familia que he ayudado a formar. Ustedes son mi mayor orgullo». Justo en ese momento, Vicente, su otro nieto, entró en la sala con una mirada de prepotencia. «¿Y qué pasa conmigo?», exigió Vicente, su voz cargada de arrogancia. «Yo nunca te mentí. Yo soy el único que merece esta herencia. Martín te engañó, abuelo. Yo soy el que merece todo lo que has construido». Don Anselmo lo miró con tristeza y desaprobación. «Vicente, siempre has sido cínico y egoísta. Aunque es cierto que tu primo Martín comenzó con un engaño, tú actuaste con hipocresía al utilizar esa mentira para manipularme y sacarlo del camino, sin preocuparte por las consecuencias emocionales que esto pueda tener para mí, que estoy cercano a la muerte. Tu única intención era ganar, incluso a costa de destruir a quienes te rodeaban. Y eso es porque solo te centras en la rivalidad con tu primo. No dudaste en delatarlo solo para tomar ventaja de sus errores. Es hora de que aprendas que el verdadero líder no es quien pisa a otros para avanzar, sino quien eleva a los demás a su lado». El abuelo suspiró profundamente antes de continuar. «Te dejaré algo, Vicente, pero no lo que esperabas. Quiero que aprendas que el dinero no lo es todo. Te dejaré una fundación, una entidad benéfica para que ayudes a los que más lo necesitan. Allí trabajarás y solo así comprenderás que el verdadero valor de la vida no está en lo que tienes, sino en lo que puedes dar». Vicente se quedó sin palabras, su rostro descompuesto por la humillación. Martín, Eloísa y don Anselmo miraron cómo Vicente se retiraba malhumorado, mientras rezongaba que partiría de nuevo a Rusia, consciente de que había perdido algo mucho más importante que una herencia. Y así la familia Valenzuela encontró su verdadero tesoro, uno que no se medía en riqueza, sino en amor y unión, en medio de la hermosa boda de Martín y Eloísa en los amplios jardines de la mansión. Si quieres ayudar a los peluditos de la calle es muy fácil. Solo tienes que suscribirte, darle un me gusta y compartir esta historia por WhatsApp. Déjame tu nombre en los comentarios para enviarte un saludo personalizado. Y ahora, no dejes de ver esta historia. Millonaria se enamora en un cruce de semáforo después de quedar impactada con lo que vio.